Muy bien, muchachos, les voy a pasar lista y ahorita empezamos. Paola, Presente. Christopher, Moisés, Presente. Araí, Presente. Leslie, Presente. Alondra, Presente. Mariana, Jorge Carlos, Presente. Andrei, Presente. Jennifer, Saúl, Presente. Samantha, Presente. Justin, María Ángel, Presente. Iris, Presente. Dana, Presente. Wilber. Presente. Muy bien, muchachos. Vamos a empezar entonces. Bueno, pues realmente nosotros ya avanzamos bastante en los temas, ya terminamos de ver dos de los sistemas, ¿verdad? Ya saben ustedes la prueba de desempeño, ahorita les digo, permítanme reviso la fecha otra vez, por favor, para que yo quede a la par con ustedes. Ok, entonces, estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Lo presentamos el 19 de noviembre, que es 16, 15, 16, 17, 18, 19, que es viernes, de 8 a 8 y media. ¿Ok? Así que tenemos chance de prepararnos para ver algunos temas que nos hagan falta por terminar. ¿Ok? Que van a entrar obviamente dentro de esa prueba de desempeño. Muy bien. Entonces, luego yo les voy a platicar sobre el producto final, ¿verdad? Todavía no lo tenemos como tal. Bueno, ya lo tengo, realmente, simplemente pues se los voy a dar cuando terminemos todo este despapalle pues de los temas aquí con el segundo corte, las calificaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces ahorita les voy a proyectar la presentación del tema. Denme un momento, por favor.
Muy bien, muchachos, pues vamos a empezar. A ver, permítanme un segundo. Muy bien. Tenemos aquí el tema que es del aparato respiratorio, es el siguiente sistema o aparato que nos va a tocar. Ya vimos el sistema nervioso, el sistema circulatorio, ahorita nos toca ver el aparato respiratorio, íntimamente ligado con los otros dos, ¿verdad? Que es el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Entonces ya sabemos que está íntimamente ligado el sistema circulatorio porque pues bueno, la sangre tiene que oxigenarse y eso lo hace a través del sistema pulmonar, del aparato respiratorio. Ya sabemos que la circulación menor es la que lleva la sangre del corazón a los pulmones donde se oxigena y después pasa la circulación mayor que va del corazón, que va de los pulmones al corazón y del corazón hacia el resto del cuerpo. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar en esa parte de la oxigenación del cuerpo y de cómo es que funciona este aparato. ¿Ok? El aparato respiratorio se compone básicamente de las vías respiratorias y los pulmones, que son los principales órganos implicados, siendo los pulmones los más importantes. ¿Ok? Las vías respiratorias incluyen toda una serie de estructuras, ¿verdad? Que ayudan a procesar el oxígeno, los gases y todo lo que contiene para que lleguen al pulmón lo más limpio posible. Tenemos las fosas nasales, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Entonces vamos a estudiar tanto cómo están estructurados, la parte de los tejidos que corresponden, ¿ok? Su funcionamiento, todo lo que tenga que ver con estas estructuras, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos aquí algo que se llama el proceso respiratorio, ¿ok? El proceso respiratorio implica una serie de pasos a seguir que se hacen de manera involuntaria, ¿verdad? Por lo que están mediados por el sistema nervioso autónomo y que corresponde a una serie de procesos que pues logran como tal el único objetivo que es la respiración, o sea, la absorción del oxígeno y la liberación posterior de los productos de desecho como el dióxido de carbono, ¿ok? Saraí, ¿será que me puedas leer esta diapositiva, por favor? Sí. El proceso respiratorio. Ventilación pulmonar. Inspiración y expiración. Intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Transporte de los gases por la sangre. Intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos. Respiración celular. Gracias, Saraí. Entonces, aquí vemos que todo el proceso, desde que inhalamos el aire hasta que sale, ese es el proceso respiratorio, ¿ok? Entonces, tenemos la ventilación pulmonar que implica la inspiración, que es cuando absorbemos el aire, y la expiración, que es cuando exhalamos los productos de desecho. En el pulmón ocurre el intercambio de gases, o sea, el oxígeno que se va a quedar y los gases disueltos que se van a liberar, entre ellos el dióxido de carbono, y el oxígeno se pasa a la sangre, ya sabemos, ahí eso ya es trabajo del sistema circulatorio. El transporte de gases por la sangre, porque todo ese oxígeno absorbido tiene que llegar a todas las zonas del cuerpo, porque el oxígeno es necesario para todas nuestras funciones. Y se requiere tanto en órganos como en tejidos, músculos, todo. ¿Ok? Principalmente también en el cerebro. Después tenemos el intercambio gaseoso, que es entre la sangre y los tejidos, o sea, cuando la sangre ya reparte ese oxígeno por todos lados. Y después ya viene el proceso de respiración celular. Una vez que los tejidos ya absorbieron ese oxígeno, pues ya cada uno con las células que tienen hacen la producción de energía que se necesita para el funcionamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos con el siguiente punto. Vamos a estudiar un poquito acerca de las estructuras que corresponden a ese proceso de respiración, que son las fosas nasales. Andrei, ¿será que puedas leer, por favor? Sí. Las vías respiratorias, fosas nasales. Dos cavidades óseas situadas sobre la cavidad bucal, rodeadas por el paladar, los nasales, el frontal y el etmoides. Etmoides. Separadas por el tabique nasal, formado por el etmoides, el vómer y el cartílago nasal. En las paredes laterales están los cornetes. Exactamente. Todas estas estructuras corresponden a esta área que tenemos aquí en la cara, que corresponde a las fosas nasales.
empieza desde la parte de la nariz, ¿verdad? Que es la estructura primero donde se encuentran estas cavidades, que son específicamente esos dos orificios en los que empieza el proceso de respiración, ¿verdad? Y donde específicamente entra el aire y nosotros empezamos con el procesamiento, ¿verdad? Obviamente son esas cavidades que están rodeadas por el paladar, los nasales, el frontal y el etmoides, que son los huesos que rodean toda esta área de la nariz, ¿ok? Tenemos el tabique nasal, ¿ok? Que es esta parte de aquí física, que es un hueso también. El etmoides, el vómer y el cartílago nasal también son estructuras óseas que forman toda esa estructura que corresponde a nuestras fosas nasales. Y los cornetes, pues ya son estructuras internas que están hechas de cartílago, ¿ok? Y que recubren la parte interna de las fosas nasales, que son como el primer filtro que pasa los gases antes de llegar a los pulmones, ¿ok? Ay, creo que no se cambió. Ahí está. Después, continuamos con las siguientes estructuras. Dice que las fosas nasales están conectadas al exterior con los orificios nasales, que ya sabemos que es la parte de nuestra nariz. Conecta la faringe con las famosas coanas. Las coanas son unas estructuras internas que tenemos, que son como unos orificios internos, ¿verdad? Que conecta, perdón, con la faringe, que es el tubo hacia el cual se va a ir el oxígeno o los gases que respiremos directamente hacia los pulmones. Entonces las coanas son como la entrada y salida hacia la faringe. Después están los senos paranasales. Los senos paranasales lo que hacen es que tienen un recubrimiento especial de mucosa, ¿ok? Esos senos paranasales lo que hacen es recubrir de mucosa, porque siempre todo lo que tenga que ver con las fosas nasales y la respiración tiene que estar muy húmedo. Siempre tiene que haber mucha mucosidad, mucha humedad, porque eso facilita el paso del oxígeno y purifica ese aire y ese gas que está entrando, porque la mucosidad atrapa las impurezas y deja pasar el oxígeno lo más limpio que pueda, ¿verdad? Las partículas de aire, de polvo, ¿ok? Eh, Están las glándulas lacrimales que se conectan junto con el etmoides, el hueso frontal, el nervio olfatorio, ¿verdad? Esas glándulas lacrimales y los conductos lacrimales están muy conectados con la parte respiratoria porque nos ayudan a la parte sensitiva. Cuando nosotros detectamos ciertos olores, nuestros lagrimales se activan, ¿verdad? Dependiendo si es algo que es muy irritante, si es muy picante, dependiendo del tipo de olor que nosotros estemos identificando. De todas maneras, los olores siempre están íntimamente relacionados con el sentido del gusto, ¿ok? Con lo que podemos sentir de sabores en la boca, ¿ok? Lo vamos a ver cuando veamos el sistema digestivo. Muy bien. Histológicamente, o sea, los tejidos que forman estas fosas nasales, pues son diferentes, ¿verdad? Están formados de diferentes capas de tejido y de tejidos con diferentes estructuras y funciones, ¿verdad? Eh, Mariana, ¿estás por ahí? No sé si está Mariana. Iris. Presente. Iris, ¿será que puedas leer esta diapositiva, por favor? No sé si alcanzas a mirar. La de las fosas nasales. Sí. Las vías respiratorias, fosas nasales. Epitelio ciliado, con células productoras de moco. La mucosa que recubre los cornetes se llama pituitaria roja. Pituitaria roja. En la parte superior está la pituitaria amarilla, contiene las terminaciones de los nervios olfatorios. Muy bien. Vamos a ver que todos estos nervios olfatorios de los que nos hablan son nervios que nos ayudan mucho en la parte de identificación de los aromas, ¿verdad? ¿Alguien de aquí se ha enfermado de COVID? O sea, a lo mejor es muy random la pregunta, pero la explicación viene por ahí. Sí. No sé si alguien ¿Sí? ¿Perdiste los sentidos? Sí, del sabor y del olfato. Y del olfato, ¿verdad? Y pues lo mismo te pasó, María Ángel. Sí, conforme fueron pasando los días, empezó a evolucionar.
poco a poco, ¿no? Lo mismo me pasó a mí. A mí me dio y para empezar ni siquiera sabía que lo tenía, ¿no? Yo dije, ah, o sea, sí me dio una gripilla, me dio un dolorcito de garganta, pero yo dije, ay, debe ser una infección X, ¿no? De otro virus, ¿no? Porque pasó muy rápido, así creo que un día tuve dolor de garganta, el día siguiente cuando me levanté ya estaba bien, nunca tuve fiebre, y de repente un día pues me pongo a limpiar mi casa y estoy ahí con el cloro y digo, ay, qué raro, digo, este cloro ni huele. Y lo mismo, estoy con el fabuloso y digo, ay, qué raro, digo, bueno, digo, a lo mejor es porque como me agripé, pues se me debe estar quitando ¿cómo se llama? La gripe y por eso no siento muy bien los olores, pensaba yo. No sabía que eso era un síntoma del COVID. Luego me pongo a comer y digo, ay, qué raro, digo, no me sabe a nada. Y así nada más no sabía qué onda. Hasta que pues ya me asusté, ¿no? Porque dije, ay, está raro esto. Y ya pues fui al doctor y le digo, oiga, fíjese que me pasa esto y no sé qué onda. Y me dice, ay, tranquilo, me dice, lo que pasa es que pues seguramente tienes COVID y uno de los síntomas es eso, ¿no? Entonces aquí les voy a proyectar nuevamente. Pues bueno, aquí, justamente en la parte de arriba de donde están las fosas nasales, ¿verdad? Tenemos esto que se llama el bulbo olfatorio, ¿verdad? El bulbo olfatorio es precisamente ese nervio olfativo que nos permite identificar los diversos aromas, pero está conectado con la faringe, ¿ok? Y con la laringe también. Entonces, la lengua es la que detecta los sabores, ¿ok? Pero está conectada también con la faringe y con el bulbo olfatorio. Por eso, cuando se trata de aromas y sabores, como que esas dos sensaciones están conectadas por los nervios que las tienen unidas. Por eso, cuando ustedes pierden el olfato, pues automáticamente también pierden el gusto, ¿verdad? Porque como los nervios son los mismos y están compartidos, entonces se inflama toda la parte de la faringe cuando tenemos COVID. Entonces, como esa parte se inflama precisamente por la infección, pues los nervios como que se tapan, ¿ok? Y como que ya no dejan pasar ahí la terminal nerviosa. Entonces, nosotros podemos sentir o sea, nos puede llegar el aroma y podemos comer, pero nunca vamos a sentir el sabor, pues porque esa faringe está inflamada, ¿ok? Y están los nervios ahí como si los estuvieran amarrando, ¿ok? Entonces no dejan percibir las diferencias de sabor y de olor, ¿ok? Conforme se va pasando la infección, vamos agarrando las defensas, la faringe se va desinflamando, entonces ya la terminal nerviosa queda libre y poco a poco ya empieza a llegar el impulso nervioso, entonces ya empezamos a identificar poco a poco los aromas, pero es algo gradual que se va pasando poco a poco, ¿ok? Pero esa es precisamente la razón. Entonces, esa mucosa que recubre los cornetes es una mucosa que evita precisamente ese tipo de inflamaciones cuando nosotros estamos frente a una infección viral. Se llama pituitaria roja y la que está en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo de esos cornetes es la pituitaria amarilla. Y tiene esos nervios olfatorios que nos permiten reconocer los aromas y al mismo tiempo reconocer los sabores, ¿ok? Entonces, cuando esas pituitarias se inflaman, automáticamente nosotros dejamos de sentir los aromas y los sabores, ¿verdad? Desafortunadamente es más una cuestión del olor, pero como está conectado con el sabor, pues no se lleva al otro de la mano. Entonces se vuelve todavía más incómodo, ¿verdad? Pero pues para que ustedes sepan cómo es que funciona eso. Aquí vemos en esta imagen más o menos cómo está aquí la boca, la fosa nasal, tenemos a la garganta, la faringe y cómo están conectados. Vean ustedes cómo la cavidad nasal, los cornetes, están completamente conectados con la nariz y los ojos. Entonces, y eso tiene muchas terminales nerviosas que conectan todas estas partes, ¿ok? Por eso muchas veces con ciertos olores o con ciertas reacciones, nosotros lagrimamos cuando sentimos algo a través del olfato, ¿verdad? Porque las cornetes y la cavidad nasal están conectadas directamente con los ojos y los lagrimales. Ustedes lo habrán visto. Cuando cortan una cebolla, no sé, cuando huelen algo que es muy penetrante ya y hasta los ojos les quedan lagrimosos. ¿Qué otro ejemplo puede ser? Con el polvo también. Entonces, muchas de esas situaciones están conectadas con la parte visual, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes van al otorrino, ese nombre otorrino laringólogo, pues tiene que ver con todo esto que ve este médico, es toda esta parte central de la cara, ¿no? Los ojos, la garganta, la nariz y la boca, ¿ok? Que son todo eso está conectado para el sistema respiratorio,
¿ok? Su especialidad de estos especialistas, valga la redundancia, es la parte respiratoria y todo lo que conecta con ella, ¿ok? Que es una serie de estructuras que inteligentemente en el cuerpo están diseñadas para el proceso de respiración, para la digestión y la captación del mundo a través de los sentidos, ¿ok? La vista, el olfato, el gusto, ¿ok? Y hasta el tacto, ¿ok? Porque recordemos que también podemos tener tacto con la boca, ¿ok? Muy bien. Después tenemos aquí la faringe. Ya vimos todo lo de las fosas nasales. Aquí con la faringe, pues ya nos especificamos un poquito en la parte interna del sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces, Jorge, ¿será que puedas leer, por favor? No está presentando. ¿No? Ay, Dios, perdón, se me fue la onda. A ver, permítame un segundito. Qué bueno que me dice si no hay como falla sin que. A ver. Ok. ¿Ya logras mirar, Jorge? Ya. Faringe. Gracias. Tubo musculoso común a los aparatos digestivo y respiratorio. Comunica con la boca a través del istmo de las fauces, el esófago, las fosas nasales a través de las coanas, la laringe a través de la glotis, el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Exactamente. La faringe es un tubo, como dice ahí, y vean con todas las estructuras que conectan. Para empezar con la boca, porque la boca también forma parte del sistema respiratorio. De manera indirecta, pero pues está conectada, más que forme parte. Con el esófago, ¿verdad? Porque el esófago es por donde pasa la comida y se va hacia el estómago, pero pues también está conectada con esa parte. De hecho, está el esófago y detrás está la faringe, ¿ok? Y la faringe lo que hace es la división porque ella va a llevar el gas a los pulmones, no lo va a llevar al estómago, ¿ok? Y pues obviamente la faringe lleva la comida al estómago y así no pasa hacia los pulmones cuando la tragamos, ¿verdad? Las fosas nasales, pues a través de las coanas, la laringe a través de la glotis, que es una estructura que ahorita vamos a ver cómo está, y el oído medio, ¿verdad? Porque también está conectada con el oído medio. Porque por eso podemos tener ciertas sensaciones en la garganta y sentirlas en el oído o del oído hacia la garganta, precisamente porque está conectado con la faringe, ¿ok? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Esta es nuestra faringe, que está justamente aquí, aquí en la parte de la garganta, ¿no? Aquí tenemos a nuestro hueso illoides, ¿ok? El hueso illoides, tenemos el cartílago tiroides, ¿verdad? El cartílago tiroides es el que corresponde a el huesito, ay, ¿cómo se llama este huesito? La nuez de Adán, ¿ok? La que en algunos varones se nota mucho porque lo tienen un poco más saltado, ¿verdad? Ese es el cartílago tiroides. Tenemos el ligamento tiroideo, el istmo de las glándulas tiroideas, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con glándulas está ahí. Tenemos a la tráquea, que ya corresponde a la parte de aquí abajo, que ya son cartílagos más rígidos, ¿ok? Y la epiglotis, que está hasta arriba, que ya corresponde a la parte más de la boca, la lengua, ¿ok? Muy bien. Eso es con respecto a la faringe. La siguiente estructura que vamos a estudiar es la laringe, que es otro tubo musculoso, pero este ya está más formado por cartílago. ¿Ok? Eh, María Ángel, ¿será que me puedas leer, por favor? Sí, profe. Profe, es que a mí no me sale la presentación. Eso le voy a ¿No? decir. No, me sale, o sea, me sale la B con un círculo café, o sea, de su nombre. De usted. Ah, Ah, caray. ahorita ya sale ¿Ya? otra vez. Ok. Laringe. Tubo, músculo cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea. Está adelante de la faringe, formado por el hueso hioides y 9 cartílagos. Los principales son el tiroides, el cricoides y la epiglotis. El cartílago tiroides forma una prominencia en el cuello, más prominente en el nombre, llamada nuez de Adán. Exactamente.
Ahí, por ejemplo, es el famosísimo cartílago tiroides que les mostré, que es ese hueso prominente que en los hombres pues, se llama la nuez de Adán. Es más o menos lo que acabamos de ver, ¿no? La serie de cartílagos que forman la laringe son principalmente el hueso yoides, el tiroides, el cricoides y el epiglotis, ¿verdad? Que son cartílagos pequeñitos que conforman toda estructura y pues le dan cierta rigidez pues para que aguante si hay alguna especie de golpe o impacto físico, ¿verdad? Porque tiene estructuras importantes cuales proteger. Vamos a ver un poquito acerca de cómo funciona esta faringe, ¿verdad? Esta laringe, perdón. Entonces tenemos la epiglotis que tiene una forma de lengüeta, ¿ok? Tiene esa forma porque es una división que tiene entre el esófago y la laringe. Ya sabemos que el esófago es para que se guíe la comida hacia el estómago y la laringe es para que se vaya el gas que nosotros respiramos hacia los pulmones. De hecho, aquí, esto que ustedes ven hasta abajo, que es la tráquea, esa tráquea ya es la conexión directa con los pulmones. Es ese tubo que después se divide en dos y ya conecta directamente con los pulmones, ¿verdad? La epiglotis tiene esa forma de lengüeta porque pues deja pasar el aire de manera gradual, ¿verdad? No de golpe. Y pues bueno, durante la deglución lo que hace es que cierra precisamente esta parte para que cuando nosotros estemos masticando y tragando la comida, pues esta comida se vaya directamente hacia el esófago, hacia el estómago y pues no pase hacia otra estructura que se vaya hacia los pulmones. Es como una maquinaria perfecta, ¿verdad? Dentro de esta laringe pues están las cuerdas bucales, que es lo que nos da nuestro tono de voz, nuestra fuerza de voz, ¿verdad? Todo mediado por la cantidad de aire que nosotros exhalamos y expiramos, ¿ok? Inhalamos y exhalamos, perdón. Muy bien. Un poquito más sobre la laringe es acerca de la voz y cómo funcionan estos sonidos que surgen a través de ella, ¿verdad? Wilber, ¿será que me puedas leer? No sé si logras mirar. Claro, laringe. Gracias. Hay dos partes de cuerdas vocales, las falsas y superiores, y las verdaderas o inferiores. Las inferiores pueden vibrar al pasar el aire y producir sonido, que con la boca y la lengua son transformados en palabras. La tensión de las cuerdas modifica el tono del sonido. Ya no veo. El tono del sonido, el tamaño de la laringe determina el timbre. Exactamente. Las cuerdas vocales pues tienen cierto nivel de tensión. Entonces, de acuerdo a ese nivel de tensión, pues es que se va modificando el tono que nosotros podemos tener. Si tenemos que hablar bajito, si tenemos que hablar quedito, si tenemos que hablar fuerte, recio. Y el tamaño que tiene la laringe una voz particular. Y está mediada por el tono y por el timbre. Ay, me desconecté y no me di cuenta. Escuché que sonó ahí como que me desconecté. Pero bueno, entonces les digo, la tensión de las cuerdas bucales determina el tono y el tamaño de la laringe determina el timbre. Por eso es que cada uno de nosotros tiene una forma diferente de hablar y podemos modificar nuestro tono. Si queremos imitar algo, si queremos hablar más fuerte, más bajito. Entonces todo eso está mediado por esas estructuras. ¿Ok? Muy bien. Seguimos bajando hacia los pulmones y ya nos toca ver la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, que aunque son estructuras separadas, están unidas porque ellas ya conectan directamente con los pulmones. Entonces, después de la laringe ya sigue la tráquea. La tráquea es ese tubo musculoso, cartilaginoso, el cual va a pasar directamente el aire y se va a distribuir a los pulmones a través de los bronquios y los bronquiolos. ¿Ok? Eso es una estructura muy importante del sistema circulatorio. Moisés, ¿me escuchas? Sí. ¿Será que puedas leer, por favor? No sé si alcanzas a mirar. Sí. Tráquea, Mira. bronquios y bronquiolos. La tráquea es un tubo de 30 centímetros de longitud y 2 de diámetro. Está delante del esófago, formado por anillos
cartilaginosos incompletos. Se dividen en dos bronquios, que penetran en los pulmones y siguen dividiéndose formando el árbol bronquial. Los más finos se llaman bronquiolos y terminan en los alveolos. Muy bien. Esos alveolos ya son los sacos pulmonares, es donde ya va a empezar el proceso de transformación del oxígeno gaseoso en los diferentes gases de desecho que vamos a tener. Entonces es toda una tubería de camino que se sigue, ¿ok? La tráquea, ya vimos más o menos cuánto tiene de longitud, entonces es muy característica precisamente por esos anillos de cartílago que tiene, que es un refuerzo pues contra cualquier tipo de daño que se pueda ocasionar, ¿verdad? Están todos cubiertos de mucosa, tanto por fuera como por dentro. Y de igual manera desemboca en los bronquiolos, que son esas ramificaciones que están antes de los pulmones. Como órgano que es, la tráquea está formada por diversos conjuntos de tejidos, como ustedes lo ven en la imagen. Si nosotros diseccionamos la tráquea y la vemos, vamos a ver que está formada de diferentes capas de tejido. Y los tejidos, pues por la naturaleza que son, están formados por diferentes tipos de células, tal cual como lo vemos en la imagen. Todos esos puntitos son las células que forman los diferentes tejidos. Ya sabemos que un conjunto de células forma un tejido y todos estos tejidos forman en conjunto un órgano, que en este caso es la tráquea. ¿Ok? Muy importante recordar todo esto. Muy bien. En el interior de esa tráquea vamos a ver que hay un tipo de estructura epitelial que se le conoce como epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Es un nombre larguísimo, pero es un nombre que hace alusión a cómo está por dentro la tráquea, que es más o menos como lo vemos aquí. En esta imagen que ustedes ven aquí como pelitos, esta es una imagen vista de microscopía electrónica de barrido, ¿ok? Entonces es un tejido del pulmón, de la tráquea específicamente, y vemos que precisamente tiene esa forma como de cilios o de pelos, ¿ok? Esos cilios lo que hacen es que se encargan de atrapar las impurezas, pues que no necesitamos para que únicamente se procesen en los pulmones el oxígeno lo más limpio que se pueda. Entonces ese epitelio cilíndrico estratificado ayuda a eliminar las impurezas, ¿verdad? Que después nosotros vamos a sacar en forma de mucosa, ¿ok? Dice, entre las células ciliadas hay células caliciformes secretoras de mucos. Las células caliciformes también las encontramos en la boca y en la nariz y son las encargadas de la producción de mucosa, ¿ok? Que es la que va a ayudar a sacar esas imperfecciones del sistema respiratorio a través de los mocos, la mucosa, los estornudos, la parte aérea, ¿ok? Que es un estornudo. Después nos dice, los movimientos ciliares van recogiendo las bacterias y otras partículas capturadas por la mucosa y las trasladan hacia la garganta, desde donde serán expulsadas, ¿ok? Es lo que les decía, eso es epitelio estratificado ya dentro de la tráquea y los bronquios, absorben las impurezas, las bacterias, lo que no se necesita, y nosotros lo vamos a sacar hacia afuera del cuerpo a través de mucosa, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, ya pasamos a una de las estructuras más importantes del sistema respiratorio, que son precisamente los pulmones, ¿ok? Samantha, ¿me escuchas? Sí. ¿Puedes leer, por favor, aquí los pulmones? Pulmones. Dos órganos de forma cónica alojados en la caja torácica. El derecho es el más grande y tiene 3 lóbulos separados por cisuras. El izquierdo tiene 2 lóbulos. Exactamente. Entonces, son dos estructuras grandes, obviamente como órganos que son, también están formadas de diferentes capas de tejido, ahorita vamos a ver cómo son, y pues están separados por cisuras. Las cisuras son como esas estructuras medias que tienen como si fueran capas de tejido, y los 2 lóbulos. Lóbulos, cuando en anatomía vemos esa palabra lóbulo, se refiere a estructuras que están como redondeadas o como curveadas. Entonces, el pulmón son lóbulos, ¿ok? Tiene un lóbulo superior, que es la parte redondita de arriba, y el lóbulo inferior, que es la parte baja, y también tiene un lóbulo medio. Son como que bolitas que están superpuestas, ¿no? Capas de tejido más que nada. Bueno, vean ustedes cómo la tráquea, esta imagen me gusta mucho porque ilustra la tráquea cómo baja desde arriba, hacia conectada ahí con la garganta,
y se introduce dentro de los pulmones utilizando ramificaciones, ¿verdad? Entonces dice, los bronquios, las arterias y las venas pulmonares entran en cada pulmón a través del ilio y continúan dividiéndose. El ilio es una estructura que es del pulmón que conecta con la tráquea. Por ahí se mete la tráquea y se ramifica adentro de los pulmones. Dice, los bronquiolos terminan en pequeñas vesículas llamadas alveolos. Esas vesículas es como lo que estamos viendo aquí. Todas esas ramificaciones que tiene la tráquea terminan precisamente en esos saquitos que se llaman alveolos. Dice que los alveolos están rodeados por una red de capilares sanguíneos. Vean, ustedes lo vemos aquí. Son unos saquitos que están rodeados de capilares sanguíneos, que son pequeños vasitos de sangre, que lo que van a hacer es que ellos van a recoger el oxígeno que después va a pasar hacia la sangre para que oxigene el cuerpo. Y los gases se difunden a través de ellos. O sea, todo lo que se absorbe de gas entra por la tráquea, pasa por las diferentes ramificaciones que están adentro del pulmón, se purifica y llega a los alveolos. Los alveolos lo que hacen es que simplemente pasan ese oxígeno hacia los capilares absorben el oxígeno y ya lo llevan a la sangre y de la sangre ya se distribuye hacia todo el resto del cuerpo. Por eso les digo que es una maquinaria ahí como perfecta. ¿Ok? Bueno, lo que ustedes están viendo aquí es precisamente un corte de la tráquea real, ¿verdad? Ya está cortada a la mitad y está abierta. Vean ustedes cómo realmente es un tubo cartilaginoso. Ahí se ven los segmentos de la tráquea y vemos cómo automáticamente antes de entrar al pulmón ya se ramifica dentro de él. Y todas esas ramificaciones de la tráquea conservan la misma naturaleza. Capas de tejido cartilaginoso que están seccionados. ¿Ok? Esos huequitos que nosotros observamos ahí son las diferentes ramificaciones que salen de esa tráquea y que se meten al pulmón. Todas esas ramificaciones de la tráquea se le llama árbol bronquial. ¿Ok? Y es lo que está dentro de los pulmones. Como les decía, como órgano que es, los pulmones están formados de varias capas de tejido que lo recubren y que lo protegen. Estas capas de tejido se les llaman pleuras, ¿ok? Muy importante que recuerden esos nombres. Dice, los pulmones están recubiertos por una membrana doble, que son dos pleuras, ¿verdad? La pleura parietal y la pleura visceral. Dice, entre ambas hay un líquido lubricante que se llama el líquido pleural, ¿ok? Ese líquido pleural es de suma importancia, se recarga mientras nosotros tomemos mucho líquido y lo que permite es que mantiene completamente hidratados y lubricados los pulmones y facilita la producción de mucosa para la expulsión de las extremidades, de los agentes contaminantes. Por eso siempre nos recalca mucho la hidratación, la toma de agua, porque esto facilita precisamente que estas pleuras se mantengan hidratadas y puedan todo el tiempo poder formar mucosa y que los pulmones estén protegidos e hidratados con esa mucosa. ¿Ok? Muy bien. Antes de que les muestre la ventilación pulmonar, permítanme un segundo. Muy bien. Ya que vimos todas las estructuras implicadas, nos toca aprender un poquito acerca de cómo funciona la ventilación de los pulmones, o sea, cómo aplica ese proceso de respiración y de exhalación. Entonces, la ventilación pulmonar es básicamente el proceso físico de respiración, implica dos procesos, una inspiración, que es cuando nosotros absorbemos el aire y los pulmones se expanden, y una expiración, que es cuando nosotros comprimimos los pulmones y sacamos el oxígeno. Hagan de cuenta que es como una especie de bomba de gas. Cuando nosotros oprimimos, sale el aire y cuando la dejamos inflarse, el aire entra. Muy parecido a cómo funciona el corazón. Cuando el corazón se contrae, está expulsando la sangre hacia su exterior y cuando el corazón se expande, está llenándose de sangre para expulsarla cuando siga la siguiente contracción. Lo mismo funcionan los pulmones, ¿ok? Entonces tenemos unos músculos intercostales que rodean precisamente todas las pleuras del pulmón y estos son los que se expanden o que se contraen. Entonces cuando es una inspiración, estos se contraen y las costillas se elevan para que los pulmones hagan esta acción como de inflarse. Entonces dice el diafragma se contrae, el diafragma es una estructura musculosa que tenemos aquí abajo de los pulmones. Entonces se contrae y jala los pulmones hacia abajo para que ellos empiecen a inflarse.
Dice la caja torácica aumenta de volumen porque se están llenando los pulmones de aire y el aire empieza a rellenar estos pulmones. Se hace el procesamiento de oxígeno, se va por los capilares, como ya vimos, y después ya toca exhalar. Entonces en la exhalación los músculos intercostales pues ya se relajan, las costillas empiezan a bajar porque estaban elevadas, después el diafragma se relaja, otra vez regresa a su posición, la caja torácica disminuye y el aire sale de los pulmones y es liberado hacia el exterior por todas las estructuras que vimos al principio. ¿Okay? Muy parecido a cómo funciona en el sistema circulatorio del corazón. Ahora, así como en el corazón y en el sistema circulatorio podemos medir los latidos del corazón y nos indican la famosa frecuencia cardíaca, pues también existen parámetros respiratorios de medida dentro del sistema respiratorio. ¿Okay? Entonces, estos parámetros respiratorios pues, nos ayudan a identificar si nosotros estamos frente a un buen funcionamiento de nuestro sistema respiratorio. Saúl, ¿será que me puedas leer, por favor, esta última diapositiva antes de que nos vayamos? Sí. Parámetros respiratorios. Capacidad pulmonar total. Es una inspiración forzada. ¿Es 61 nombres? Sí. 61 en hombres, 4,5 en mujeres. Capacidad vital. En condiciones de máximo esfuerzo, 4,51 en hombres, 3,21 en mujeres. Volumen residual. Aire que queda en los alvéolos tras la expiración. Alrededor de 1 L. Volumen de ventilación o capacidad respiratoria. Inspiración normal, unos 500 mililitros, de los que llegan a los alvéolos 350 mililitros. Frecuencia ventiladora, 12 entre 18 por minuto. Exactamente. Esos son, ese no es una I, es una L, que son litros, ¿ok? Las medidas que se utilizan para medir la cantidad de gases, pues se hacen litros en volumen, ¿ok? Entonces, así es como por eso menciona ahí los mililitros, ¿verdad? Entonces, más o menos es el tipo de capacidad pulmonar que existe entre los hombres y mujeres, ¿no? Existe capacidad pulmonar, capacidad vital, volumen residual, volumen de ventilación y frecuencia ventiladora son los parámetros respiratorios que normalmente se utilizan para medir la cantidad de oxigenación que existe en la sangre y en todo el sistema respiratorio, ¿ok? Muy bien, muchachos. Lo vamos a dejar hasta aquí, ya para que ustedes se preparen para su siguiente clase. Y pues nos veríamos el miércoles, ¿ok? Recuerden que el examen es viernes, entonces los días anteriores pues vamos a terminar de ver este tema, vemos uno más, para que toda esa información pues ya quede para la prueba de desempeño. Les recuerdo que vale 5 puntos, 10 preguntas de opción múltiple que deben estar listas para ese día que ustedes presenten, ¿ok? Muy bien, muchachos, entonces lo dejamos hasta aquí, que tengan bonito fin y pues estamos en contacto. Que les vaya muy bien. Hasta luego, maestro. Bueno, profe, igualmente. Nos vemos, que les vaya muy bien, chicos.